Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del 15 de junio de 2014, domingo de la Santísima Trinidad, y a esta hora les ofrecemos desde las emisoras de la cadena COPE un resumen de lo más destacado en la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Un programa Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. La Iglesia ha presentado la memoria de actividades del año 2012 en el que atendió a 3,5 millones de personas en sus centros asistenciales. El presidente de la Conferencia Episcopal y el ministro del Interior firman un acuerdo de cooperación para la asistencia religiosa en los centros de internamiento de extranjeros. Con el lema Evangelizamos orando, hoy se celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a los monjes y monjas de vida contemplativa. En una entrevista a La Vanguardia, el Papa Francisco denuncia el descarte de una generación de jóvenes por un sistema económico insostenible que olvida al hombre. Esta tarde el Papa visita a los pobres de la comunidad de San Egidio en el barrio del Trastevere de Roma y en un videomensaje para el Mundial de Fútbol recuerda que el deporte es una escuela de valores y de construcción de la paz. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Iglesia Católica ha presentado su memoria de actividades del año 2012. En ella se recogen los principales datos de su actividad pastoral, educativa, sanitaria o en el ámbito de la caridad, que se ha incrementado notablemente con la crisis económica. Una memoria que recuerda que cada euro invertido en la Iglesia rinde como 2,40 en el mercado. Solo en el campo educativo la Iglesia ahorra al Estado en sus centros concertados 3.600 millones de euros. Estos y otros datos de la memoria los recopiló en su presentación Amparo Latre. A ver cómo te lo canto, a ver cómo te lo digo. No quisiera equivocarme, pero creo que eres tú. La música de Pablo López acompañó la presentación de la memoria, que tiene dos partes. La primera se corresponde con los datos de la asignación tributaria del año 2012 y la segunda con la inmensa labor que la Iglesia realiza en distintos ámbitos de la sociedad. Casi el 80% de los recursos que llegan a través del IRPF van directamente a las 70 diócesis para cubrir las necesidades generales. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. 9 millones de personas decidieron marcar la casilla de la Iglesia Católica, lo cual supone un enorme esfuerzo y un gran agradecimiento por parte de la Iglesia. Fueron aproximadamente 248,5 millones, según los datos definitivos que nos comunicó la agencia tributaria hace aproximadamente 20 días. Sin embargo, lejos de pensar que los principales ingresos de la Iglesia proceden de la asignación tributaria, 4 de cada 10 euros que gestionan los obispados vienen de donativos y aportaciones directas de los fieles. José María Gil es secretario de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia no vive del Estado, y lo que viene por parte de la asignación tributaria, que no es aumentar los impuestos de los ciudadanos, supone un 25% de los ingresos de las diócesis. El resto lo aporta la gente de sus bolsillos, con su colaboración económica, con sus limosnas, con los servicios que le presta la Iglesia. En el año 2012, las diócesis invirtieron 47 millones de euros en proyectos de carácter asistencial, siendo este uno de los principales destinos del dinero de la Iglesia. 3,5 millones de personas, un 25% más que el año anterior, fueron atendidas en algún comedor o centro de acogida. Fernando Jiménez Barrio Canal. La Iglesia está donde está la gente, y por eso en los más de 5.900 centros para mitigar la pobreza se repartieron más de 2.400.000 comidas, más de 2.200.000 personas han sido asistidas. En los centros de rehabilitación para drogodependientes están allí atendiéndose más de 17.000 personas. En centros para la violencia que se han tenido en los hogares más de 5.900 personas. En los últimos años, la labor sociocaritativa de la Iglesia se ha incrementado considerablemente e instituciones como Cáritas se han convertido en agentes activos, no solo para paliar los efectos de la crisis, sino también para hacer propuestas concretas a las administraciones públicas. La memoria de las actividades de la Iglesia recoge cifras de vértigo que hablan por sí solas, como los más de 3.600 millones de euros que la enseñanza concertada ahorra al Estado o los 13.000 misioneros que hay repartidos por todo el mundo. Luis Alfonso Tapias trabaja en Perú y es uno de ellos. Nosotros no somos superhéroes, no vamos a salvar la vida a nadie. Yo llevo ahí unos cuantos años y no he salvado nada. Lo que he hecho es estar donde Dios me ha puesto. Y después descubrí
La actividad religiosa genera además ingresos en áreas como el turismo y si atendemos al número de bautizos, bodas o funerales que se celebran al año, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Iglesia está en los momentos esenciales de la vida de las personas. Por eso es necesario dar a conocer con la fuerza que otorgan estos datos lo importante que es para la sociedad que la Iglesia siga desarrollando su labor. Te he inventado yo. Gracias, Amparo. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, manifestó en esa presentación la preocupación de los obispos por la reducción del horario de la clase de religión en algunas comunidades. En unas se da la situación actual y en otras se quedan reducidas, con lo cual se está haciendo un auténtico puzzle en la enseñanza religiosa hasta reducirla. Y luego hay un problema añadido laboral que los profesores de religión pues no completarán con esta reducción pues su carga lectiva, con lo cual quedarán en el paro. Y hay personas en el gobierno preocupadas en este sentido, como lo saben pues también otros partidos. También apuntó la necesidad de una regeneración de la vida política en este histórico momento. Yo creo que no solo es una tarea del rey, es una tarea de los partidos políticos, una tarea de la ciudadanía. Yo creo que necesitamos aire fresco y necesitamos recuperar el sentido de bien común que da razón de ser a la acción política con mayúscula, que es la cosa pública, y no a los intereses partidistas o al fraccionamiento de nuestra vida democrática. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han firmado un convenio de colaboración para garantizar la asistencia religiosa en los centros de internamiento de extranjeros. Este acuerdo comprende la celebración de la misa y administración de los sacramentos, la visita a los internos y la atención a sus dudas o consultas y la formación religiosa a cargo de personas con experiencia pastoral con inmigrantes. En declaraciones a COPE, el obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha recordado el lastre que suponen los nacionalismos para el proceso de construcción europea. Lo que lastra la comunidad europea todavía son los egoísmos, no cabe duda, los egoísmos nacionalistas. Todos los estados tiran naturalmente al propio interés y yo creo que así no se construye Europa. Por tanto, se necesita mayor generosidad, voluntad de entendimiento y un sincero deseo de entenderse. Solo viene si de verdad hay un interés en una meta común, y esa meta común tiene que ser la Europa con la que soñamos. En este domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus. Es un día para el reconocimiento, la gratitud y la oración por los monjes y monjas de vida contemplativa, por su vocación siempre necesaria para la Iglesia y para el mundo. El lema elegido este año, Evangelizamos orando, remite a lo esencial de la vida contemplativa, que es la oración, y sirve también de preparación, de alguna manera, para el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, cada vez más cercano. Con este motivo, vamos hoy en Iglesia Noticia con la Madre Olga, que es la superiora de la Comunidad de Carmelitas del Campo Grande de Valladolid. Buenos días. Hola, buenos días. Lo primero, ¿cuántas hermanas viven en su comunidad? Pues ahora mismo 28. ¿Cuáles son, hermanas, sus prioridades en el día a día en su vida de clausura? Pues evidentemente la prioridad es Cristo, ¿no? Estar con Él, que es para lo que hemos sido llamadas, hacer realidad el misterio de Cristo en la comunidad, y es una manera de hacer presente a la Iglesia hoy aquí en la sociedad, en Valladolid, en nuestro monasterio concreto, y después esas prioridades que se hacen vida interior, se llevan dentro del corazón, se viven cada una de por sí, vivirlas en común, vivirlas en comunidad. La fe cristiana y el Evangelio tienen que ser vividos en comunidad, y luego en la medida de lo posible evangelizar, lanzar al mundo la buena noticia de que somos amados. Sí, porque ¿cómo se evangeliza desde un convento, como dice el lema de este año? Pues hay muchas maneras, ¿no? La principal es lo que decimos, o sea, crear esa comunión interior que nos hace uno con Cristo, que es la buena noticia, y después servirnos de todos los medios a nuestro alcance. Principalmente lo que hacemos nosotras es orar, es rezar, ¿no? Abrir nuestra experiencia de oración a las personas que quieran venir a compartirlo. Porque hoy día no es suficiente que en los conventos recemos. De hecho, antes venía la gente a pedir que rezáramos por tal intención o la otra. Ahora muchas veces la gente no viene a pedir que reces por ellos, sino vienen buscando y ni siquiera saben lo que buscan, ¿no? Buscan un sentido a la vida, buscan algo o alguien que les mantenga en pie, que les permita vivir, porque el sinsentido de la vida quizás es la lacra más grande de nuestro siglo XXI, ¿no? Y como no espabilemos
y presentemos a Jesucristo como el sentido de la vida, es que hay montones de intrusos y montones de cosas que nos van comiendo el terreno. Y la buena noticia de verdad es que Dios nos ama y Dios nos ama en Jesucristo. Y eso es lo que el mundo tiene que escuchar. Y hay que ser de los medios que hay al alcance, como pueden ser los medios de comunicación, pues como puede ser esta entrevista, por ejemplo, para anunciarlo. No tener miedo a los medios de comunicación como vías de evangelización y servirnos de ellos. Efectivamente, el ser religiosas de vida contemplativa no supone que vivan aisladas del mundo. De hecho, comparten sus vivencias, sus oraciones también a través de las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? Pues diría la gran plataforma desde donde se puede gritar al mundo y a los confines del mundo se llama Internet. Eso es una realidad. Y de hecho la Iglesia se está sirviendo de Internet para evangelizar, de las redes sociales, y invita a los fieles a que hagamos lo mismo. Entonces nosotras entendemos que nuestra vida contemplativa, nuestra vida de unión con Dios no está reñida con esa proyección. De hecho, el Señor en el Evangelio dice: lo que se os dice en lo oculto, gritadlo en las azoteas, ¿no? Contadlo en las azoteas. Internet es la gran azotea. Entonces nosotros tenemos una página web en la que colgamos contenidos de lo que vamos viviendo, de nuestra espiritualidad, de nuestras vivencias. Anunciamos cosas, compartimos cosas. Tenemos un perfil en Facebook, en Twitter y un canal de YouTube. Entonces la manera, el vehículo que hace que se llegue a la mayor cantidad de gente posible es la red, y por eso la utilizamos, pero no hay ningún afán de exhibicionismo, ¿no? Sino un deseo de servir, de ayudar a que la gente se encuentre con el Señor, con algo diferente de lo que están acostumbrados a encontrar en la red. Y para quienes le busquen, ¿cómo pueden hacerlo? Poniendo Carmelitas Campo Grande, ¿no? Sí, pues si pones en cualquier buscador Carmelitas Campo Grande, Carmelitas Valladolid Campo Grande, sale. Y si no, la dirección de la web desde la que hay enlaces a todas las cosas es carmelitasvalladolid.es. Para terminar, ¿qué mensaje dejaría a nuestros oyentes desde esa su comunidad en un día como este, Pro Orantibus? Pues el mensaje que dejaría es que lo único que de verdad es importante en esta vida es escuchar la palabra de Dios y orar. Orar es necesario. ¿Por qué? Porque la sed de trascendencia del hombre solamente va a ser saciada en Dios, en Jesucristo en concreto. Entonces es importante, muy importante, orar. No es un patrimonio exclusivo de las monjas, de los monjes, de los curas, de la gente de la Iglesia. No. Todo ser humano necesita comunicarse con Dios. Todo ser humano necesita encontrarse con Cristo. Jesucristo es siempre el único camino de felicidad, de salvación. Y es necesario ante todo ser cristiano, toparse con Él y entablar una relación con Él. Y ese es el mensaje, ¿no? Que yo os diría, todos tenemos que ser orantes. Aunque haya un grupo de hombres y mujeres en la Iglesia que somos los contemplativos, que nos dedicamos de una manera más exclusiva a eso, la oración es para todos. La oración es para todo cristiano. Y en este 5º centenario que va a iniciarse, yo os invito a todos los que me escuchéis y que paséis la noticia a todos, que os acerquéis a esa mujer impresionante, Santa Teresa, que es la mejor maestra de oración que yo conozco, de las mejores que he visto en toda la Iglesia, y que de la mano de ella y de su magisterio os vayáis adentrando en esta aventura apasionante que es orar, ¿no? Madre Olga, superiora de la Comunidad Carmelita del Campo Grande de Valladolid, gracias por sus recomendaciones y su testimonio, y muy buenos días. Nada, a vosotros, muchas gracias. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Mi querido compañero Ernesto Sá de Uruaga. Hola Ramón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, buenas tardes. En COPE te informamos en equipo. El gobierno lo hemos contado en directo a la mañana de COPE. Su Majestad el Rey ha anunciado su intención de renunciar al Sumamos para darte más. Ángel Expósito. Mira, yo había subrayado la frase que ha dicho Juan Pablo. ¿Por qué hay noticias, Manolama? Bueno, hay noticias, aunque todos estamos atentos. Porque más equipo significa más información para ti. COPE, estar informado. ¿Sabías que puedes marcar las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las 2 ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa. Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web. Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa. Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la información internacional con el recuerdo a la entrevista concedida por el Papa Francisco al diario La Vanguardia, en la que, entre otras cosas, denunció el descarte de una generación de jóvenes por mantener un sistema económico que ha caído en la idolatría del dinero. Dijo que ya no se aguanta y que para sobrevivir debe hacer la guerra, olvidando que en el centro de cualquier decisión debe estar siempre el hombre. También se refirió a la persecución de los cristianos, que es hoy más fuerte que en los primeros siglos, de que no descarta en su momento renunciar, como ha hecho Benedicto XVI, y refiriéndose a Cataluña, dijo que la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con pinzas y analizar todos los aspectos. Y en este domingo de la Santísima Trinidad, el Papa visitará esta tarde un centro de la comunidad de San Egidio en el popular barrio del Trastevere, que atiende a pobres y enfermos. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Sí, veremos al Papa salir de Santa Marta, de su residencia, a las 4:30 de la tarde en el Ford Focus que utiliza para este tipo de desplazamientos cortos por la ciudad de Roma, pero a las 5 llegará a la Plaza del Trastevere a pie y así la cruzará acompañado de Andrea Riccardi, el fundador de la comunidad de San Egidio hace ya 46 años. El encuentro estará dedicado especialmente a los pobres que están en el centro del Evangelio y de Jesús, como dice el Papa y la propia comunidad de San Egidio, y que son el compromiso fundamental de esta gente. Lo viven como amistad y como servicio, y ese será el primer momento de esta larga tarde que pasarán juntos. Hacía muchos años que el Papa quería convivir con ellos, conocerles de cerca, y esta es la ocasión. No solo estará con la gente en la calle, encontrándose con ellos, escuchando lo que les digan, sino que después el Papa en la Basílica rendirá homenaje a la Madre de Dios de la Clemencia. Es la talla de María más antigua de Roma. Y a continuación habrá una serie de testimonios seleccionados por los propios miembros de San Egidio y él pronunciará un discurso. Habrá un momento de oración en el que participarán no solo los de San Egidio de Roma y de toda Italia, sino también los de España que vienen y van en el día para estar presentes en esta ocasión. Gracias, Paloma. Esta semana hemos recogido los ecos del encuentro de oración del pasado domingo del Papa Francisco, el patriarca Bartolomé I y los presidentes de Israel y de Palestina, a los que animó a derribar los muros de la enemistad, a romper la espiral del odio y la violencia, a perseverar en el diálogo a toda costa, y a los que dijo que para conseguir la paz se necesita mucho más valor que para hacer la guerra. Al hilo de este histórico encuentro llega a Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Los que vivimos de cerca la invocación por la paz convocada por el Papa Francisco el pasado domingo en el Vaticano, no lo olvidaremos nunca. Ver a israelíes y palestinos, a judíos, cristianos y musulmanes rezar juntos para que reine la paz en Tierra Santa, Oriente Próximo y en todo el mundo fue una experiencia única y muy emocionante. Me dicen que aquí en España el acontecimiento tuvo una mediocre cobertura audiovisual. Es una prueba más de nuestra lamentable insensibilidad a los cambios de la historia. El Papa Francisco quiso, con esta iniciativa, desbloquear un proceso de paz anquilosado desde hace décadas y lo hizo consciente de que antes que él han fracasado las diplomacias más experimentadas y fuerzas del planeta. Bergoglio confía, sin embargo, en otras fuerzas y en otras realidades. A muchos esto les parecerá una total ingenuidad destinada al fracaso. Tienen su derecho a pensar así, pero se equivocan de medio a medio porque la historia demuestra que la humanidad avanza muchas veces gracias a visionarios como Gandhi o Mandela, por citar solo algunos líderes mundiales de la no violencia y de la presión moral. El Papa argentino se mueve en la misma onda de Pablo VI, pionero en el acercamiento de la Iglesia a los grandes problemas del mundo. La Iglesia, escribía Montini en la Iglesia Ansuan, sabe que es semilla, que es fundamento, que es sal y fermento, luz del mundo. La Iglesia ofrece al mundo lo que a éste le falta. Esa es la clave de la cándida confianza de este hombre luminoso que hoy rige la Iglesia Católica. Mientras el Papa le habla al mundo de verdad, justicia, libertad, concordia o paz,
Él sabe que estas son palabras de las que la Iglesia, maestra de humanidad, conoce el secreto. Lo conoce porque Cristo se lo ha confiado. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. El Papa Francisco ha enviado un videomensaje con motivo del Mundial de Fútbol de Brasil en el que expresa su esperanza en que este campeonato se transforme en una fiesta de solidaridad entre los pueblos. Ello supone que los partidos sean considerados lo que son, un juego, y al mismo tiempo una oportunidad para el diálogo, el entendimiento y el mutuo enriquecimiento humano. El deporte no es solamente una forma de entretenimiento, sino también y sobre todo, yo diría, una herramienta para comunicar los valores que promueven el bien de la persona humana y ayudan a construir una sociedad más pacífica y fraterna. El Papa señala 3 actitudes esenciales en la práctica deportiva: la necesidad de entrenarse, el juego limpio y el respeto entre los adversarios, y considera que es también un camino hacia la paz. Son muchos los valores y actitudes que han demostrado ser importantes no solo en el campo, sino también en todos los aspectos de la existencia, concretamente en la construcción de la paz. El deporte es una escuela de paz, nos enseña a construir la paz. Los retos de la pastoral familiar han estado especialmente presentes en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos que se ha celebrado esta semana en Nueva Orleans. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro. Reunión de primavera de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva Orleans. Los obispos estadounidenses han tenido la oportunidad de debatir sobre el matrimonio y la economía y la nueva evangelización y la pobreza. Los obispos estadounidenses mostraron su apoyo a la carta que el presidente de la conferencia, el arzobispo Joseph Kurtz, de Louisville, en Kentucky, envió al Papa Francisco para invitarlo al Día Mundial de la Familia, que se celebrará en septiembre de 2015 en la ciudad de Filadelfia. El arzobispo Vincenzo Paglia, el presidente del Concilio Pontificio para la Familia, se refería a la reunión de Filadelfia como un factor fundamental para promover a la familia que, en sus palabras, atraviesa hoy una profunda crisis. Hoy, decía el arzobispo Paglia, la institución de la familia vive una paradoja. Por un lado, todo el mundo reconoce el gran valor de los lazos familiares, pero la realidad es que la familia se ha debilitado y en muchas ocasiones ha perdido su camino. Antes de iniciarse esta reunión, el presidente de la Conferencia Episcopal hacía un nuevo llamamiento al Congreso de los Estados Unidos para que reforme el sistema migratorio del país. Como pastores, decía Monseñor Kurtz, vemos a diario las consecuencias humanas de este sistema inadecuado en nuestras parroquias y en nuestros programas de servicios sociales. Cuando las familias son separadas, trabajadores inmigrantes son explotados y seres humanos lo arriesgan todo por encontrar una vida mejor para ellos y sus seres queridos. Nuestra nación, insistía el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense, no debe tolerar más un sistema tan injusto. Esta semana se ha celebrado en Lisboa un encuentro de los obispos de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal. Las conclusiones nos las recuerda José Chovera. Las conclusiones de este encuentro han sido 6 fundamentalmente, pero se podrían resumir en una llamada a la Iglesia a superar los complejos acerca de nuestra presencia en el mundo digital. Ser conscientes de que tenemos un mensaje que es una persona que se hace hombre para salvarnos. Y anima a la Iglesia a estas conclusiones a basarse en la verdad y en la autenticidad, que es una fuerza vital que va más allá, que pasa por encima de las tecnologías. En el tema del modelo de comunicación se ha puesto el acento en la figura del buen samaritano, que se pone en marcha a ayudar, aunque realmente no tiene la capacidad técnica, no sabe lo que tiene que hacer, pero da lo que tiene para sacar adelante esa situación. Y es como una invitación a los hombres de la Iglesia, hombres y mujeres de la Iglesia, a participar en el mundo de la digital, creando redes, tratando personas, aunque no se tenga la tecnología, aunque no seamos los últimos en la tecnología. Continuamos en Iglesia Noticia. La diócesis de Terrassa celebra los 10 años de su creación con un positivo balance, como ha recordado en declaraciones a COPE Barcelona su obispo José Ángel Saiz Meneses. Ángela Sánchez. El obispo de Terrassa, Monseñor Saiz Meneses, reconoce que la historia de la diócesis es todavía breve y por eso las celebraciones van a ser sencillas. Una Eucaristía de Acción de Gracias, un libro y un vídeo para conmemorar estos 10 años. Una breve historia de la que se muestra muy contento, como explicaba en declaraciones a COPE. Pues es una historia muy breve,
breve todavía, aunque para nosotros es toda nuestra historia. Y estamos muy contentos. Nuestra valoración es muy positiva y el balance realmente es como para dar gracias a Dios. Y hemos querido celebrarlo de una forma sencilla. Una valoración muy positiva y no es para menos. El seminario, inaugurado 2 años después, es el que tiene el mayor número de seminaristas de Cataluña. Un gran reto que han sabido superar con éxito. Este era uno de los retos a los que hemos tenido que dar respuesta, pues en un tiempo de secularización y de crisis en el tema de las vocaciones, nuestra respuesta fue arriesgada y esperanzada, y gracias a Dios ha dado un fruto abundante, pues el seminario es el corazón de la diócesis. Los próximos 10 años, dice Monseñor Saiz Meneses, los encara con confianza en el Señor, en las personas y con muchísima esperanza y alegría. La SEO y la Basílica del Pilar de Zaragoza cuentan ya con nuevas medidas de seguridad que han sido presentadas esta semana y que nos recuerda desde la capital aragonesa Enrique Pérez. Así es, muy buenos días. Más de 100 cámaras vigilan ya el interior de la Basílica del Pilar y la SEO de Zaragoza. 8 meses después del atentado contra el Pilar, el Cabildo Metropolitano ha concluido los trabajos de instalación de estas cámaras que estarán en funcionamiento las 24 horas. También se ha instalado un sistema de detección de humos y de extinción de incendios. En total se ha invertido en estas medidas de seguridad 250.000 euros, como explicaba el deán don Manuel Almor. Cualquiera que quisiera cometer una fechoría se han multiplicado los medios para enseguida saber quién había sido. El Cabildo estamos satisfechos de haber podido realizar estas obras. El órgano del Pilar estará funcionando para las próximas fiestas de Zaragoza. La reparación de los daños ocasionados en el atentado del 2 de octubre del año pasado se ha ido retrasando por problemas de agenda y no comenzará hasta principios de este mes de julio. Empezará a repararse los primeros días de julio y que para el Pilar, son 3 meses más o menos, estaría acabado. Hay que desmontar pieza a pieza. No habíamos tocado o no nos habían dicho nada del ordenador del órgano y ahora últimamente nos han dicho pues que también habrá que cambiar el ordenador del órgano. De esa reparación del órgano se van a encargar los técnicos de la empresa alemana que lo construyó, la empresa Claes. Y aunque desde hace años la festividad del Corpus Christi se celebra el domingo, algunas ciudades mantienen esta fiesta en jueves, como Granada, Sevilla o Toledo. De los preparativos en la capital castellano-manchega nos informa Cristóbal Cabezas. Las calles de la ciudad imperial ya lucen sus mejores galas para la celebración más importante de Toledo, el Corpus. Un Corpus, como siempre, marcado por la espectacular decoración. Toldos, estandartes, faroles, banderas, jarrones, incensarios, alfombras y tapices. Calles en las que ya huele a Corpus, a júbilo y a fiesta toledana. Son más de 1.900 los elementos decorativos distribuidos por todo el recorrido en el casco histórico de la ciudad imperial. Un Corpus que su momento previo más emotivo ha sido el pregón, que ha sido pronunciado esta semana por el deán de la catedral, Juan Sánchez, que precisamente nos hablaba en COPE del Día Grande de Toledo. Y la Iglesia pues luce ese día sus mejores galas porque es nuestra gran fiesta. Yo no podría decir qué es lo que más me gusta, pero ver una calle de estas empinada subiendo o bajando la custodia de Arfe con el Santísimo, viendo a la gente en silencio o aplaudiendo o cantando. Recordemos que la celebración, conforme al rito hispano-mozárabe, comenzará el próximo jueves a las 10 de la mañana en la catedral y a continuación empezará la procesión con la custodia de Arfe sobre la que procesionará Jesús sacramentado. No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en la cadena COPE en este domingo, 15 de junio de 2014. Volveremos, eso sí, dentro de 7 días. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad de España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina.